A los 73 años, el padre Pistolas, figura tan polémica como querida en diversas regiones de México, ha vuelto a sacudir la opinión pública. Pero esta vez, no es por sus acostumbradas declaraciones sin filtros, ni por su afición a portar armas, sino por algo que ha dejado a fieles, vecinos y detractores completamente desconcertados. En una entrevista inesperada y con un tono entre desafiante y confesional, el sacerdote rompió un silencio que llevaba años construyéndose lentamente. Y lo hizo con una revelación que nadie vio venir. Tiene una nueva pareja. Lo que parecía una simple anécdota personal se ha convertido en el inicio de una intrincada cadena de acontecimientos extraños, contradicciones y rumores oscuros. Porque detrás de esa revelación pública hay algo que no encaja. Un detalle que, lejos de cerrar una etapa, abre la puerta a interrogantes cada vez más inquietantes. ¿Por qué eligió hablar ahora? Precisamente cuando una investigación interna estaba tomando fuerza. ¿Quién es realmente la mujer que lo acompaña? ¿Y por qué su pasado parece envuelto en sombras? Vecinos aseguran haber visto movimientos extraños en la parroquia semanas antes de la confesión del padre. Otros aseguran que ciertos documentos fueron retirados del archivo de manera repentina. El anuncio, lejos de ser solo escandaloso, podría ser la pieza faltante de un rompecabezas que lleva años gestándose en silencio. Y es que esta no es solo la historia de un cura rompiendo votos, sino tal vez el inicio de algo más profundo, más peligroso. Algo que podría poner en jaque no solo su reputación, sino también los cimientos de una comunidad entera. ¿Qué se esconde realmente detrás de esa sonrisa tranquila y ese mensaje público? ¿Estamos ante una historia de amor tardío? ¿O ante algo mucho más perturbador? Nadie estaba preparado para la aparición repentina de aquella mujer en el atrio de la iglesia de Purísima del Rincón. Vestida con un sencillo abrigo oscuro, el rostro parcialmente cubierto por un pañuelo granate y una mirada que no transmitía ni alegría ni arrepentimiento. Se acercó al padre Pistolas como si entre ellos existiera un pacto silencioso, algo sellado mucho antes de ese momento. Lo tomó del brazo y juntos cruzaron el umbral del templo como si caminaran hacia un destino trazado en secreto. Fue allí, entre los murmullos ahogados de los feligreses y la mirada estupefacta de los acólitos, donde todo comenzó a desmoronarse. Porque no se trataba solo de la presencia de una mujer al lado del cura más temido y más admirado del estado. Era lo que ella representaba, lo que arrastraba consigo, una historia que nadie conocía y que comenzaba a filtrarse en fragmentos tan peligrosos como perturbadores. Algunos aseguran haberla visto años atrás, en otro estado, bajo otro nombre, vinculada a un caso que jamás se resolvió, y que implicó a miembros del clero, dinero desaparecido y un testigo que nunca volvió a hablar. Los registros parroquiales, que por décadas permanecieron ordenados y sellados, comenzaron a desaparecer en silencio. Documentos con nombres, fechas y cifras fueron sustraídos sin dejar rastro. Uno de los monaguillos, que había trabajado durante años en el archivo, fue trasladado sin explicación y hasta el día de hoy no ha regresado. El padre Pistolas, conocido por su franqueza brutal, de pronto comenzó a hablar en tono medido, como si cada palabra que pronunciara estuviera siendo evaluada por alguien más. Los sermones dominicales dejaron de incluir sus habituales críticas al poder y su lenguaje se volvió casi poético, como si quisiera cubrir con flores un campo sembrado de espinas. La mujer, por su parte, jamás volvió a sentarse en las primeras bancas. Desaparecía antes de que terminara la misa, saliendo por una puerta lateral que permanecía siempre entreabierta, vigilada por dos hombres que nadie conocía, pero que parecían saber exactamente qué estaban protegiendo. Algunos vecinos aseguran haber oído discusiones dentro de la casa parroquial, voces ahogadas que emergían tras los muros cada vez más cerrados del recinto. Una noche, una mujer mayor, devota desde niña,
Afirmó haber visto luces encenderse en horas prohibidas y una figura femenina rezando sola frente al altar, con un rosario que no era católico y con símbolos que desentonaban con cualquier imagen cristiana. La imagen del padre Pistolas, símbolo de rebeldía clerical y resistencia frente al sistema, se comenzó a agrietar con cada detalle que salía a la luz. En los libros de contabilidad eclesiástica, apareció una transferencia inexplicable a una cuenta extranjera, firmada con una rúbrica idéntica a la suya, pero fechada en un día en el que él supuestamente estaba hospitalizado. Los médicos negaron haberlo atendido. Las cámaras de seguridad del hospital nunca registraron su ingreso. En su lugar, aparece una figura encapuchada que cruza el estacionamiento y se introduce por una puerta lateral con una credencial falsa. Nadie supo explicar cómo esa imagen terminó desapareciendo del sistema digital días después. El obispado, presionado por los rumores y el descontento de la comunidad, envió a un investigador canónico. Este, tras apenas 4 días de estancia, abandonó el pueblo sin emitir informe alguno y renunció pocas semanas más tarde. En su carta solo escribió 3 palabras: no puedo continuar. En paralelo, comenzaron a aparecer sobres anónimos en las casas de ciertos feligreses, con fotografías borrosas que mostraban encuentros nocturnos entre el padre Pistolas y personajes vinculados a movimientos esotéricos, reuniones en casas apartadas, símbolos trazados en el suelo con ceniza y fuego. Todo lo que parecía una historia de amor tardío se convirtió en una espiral de secretos que nadie parecía querer destapar del todo. La comunidad se dividió entre quienes aún lo defendían y quienes temían que algo oscuro se estuviera gestando bajo las bóvedas de su iglesia. Y mientras tanto, el padre Pistolas comenzó a hablar cada vez menos. Su mirada ya no desafiaba, sino que parecía huir. Sus manos, antes firmes al bendecir o al empuñar su pistola simbólica, ahora temblaban ligeramente al alzar el cáliz. Algo en él se había roto. Algo en todos comenzaba a romperse. Y nadie, absolutamente nadie, estaba listo para lo que iba a venir después. Lo que al principio parecía una serie de casualidades, pronto se convirtió en una maraña de hechos que desafiaban toda lógica. Una mañana, al abrirse las puertas de la iglesia para la misa de las 6, se encontró un animal muerto, un cuervo negro, colgado de la cruz del altar mayor, con las patas atadas con un rosario ensangrentado. Nadie supo quién lo colocó allí. No hubo señales de forzamiento. Las cámaras de seguridad estaban misteriosamente apagadas esa noche, y el padre Pistolas no quiso mencionar el incidente durante la homilía. Solo dijo, con voz seca y baja: hay señales que no todos están preparados para interpretar. Días después, varios feligreses comenzaron a hablar de sueños inquietantes, visiones en las que aparecía la mujer misteriosa caminando sola por el cementerio detrás del templo, susurrando palabras en lenguas desconocidas. Una niña de 12 años, hija de uno de los sacristanes, fue encontrada en estado de shock, con marcas en los brazos, y repitiendo una frase en latín: non omnis moriar, no moriré del todo. Nadie entendía cómo había aprendido ese idioma. Un joven seminarista que comenzó a investigar por su cuenta los orígenes de la mujer, desapareció sin dejar rastro. En su habitación se hallaron notas, dibujos de símbolos cabalísticos y una lista de nombres. Algunos ya fallecidos, otros expulsados de la diócesis en circunstancias turbias. Uno de esos nombres estaba subrayado varias veces: Fray Ernesto Dávalos, un sacerdote excomulgado hacía 20 años por herejía, cuya última ubicación conocida coincidía con el pueblo donde vivió la mujer antes de llegar junto al padre Pistolas. La presión de los medios creció, pero cada intento de periodistas por entrevistar al sacerdote terminaba con evasivas, o en casos extremos, amenazas. Una reportera de la capital que logró grabar en secreto una conversación entre el padre y un obispo auxiliar, terminó en el hospital tras un accidente automovilístico, cuyas causas nunca pudieron esclarecerse del todo.
El audio de esa grabación solo tenía una frase nítida, pronunciada con voz temblorosa. Ella sabe demasiado. No es una simple mujer, no lo ha sido nunca. Una antigua monja, ya retirada, reveló en una entrevista que reconocía a la mujer. Dijo que cuando era joven, la vio entrar en un convento del sur como postulante, pero que jamás profesó sus votos, y fue expulsada tras un incidente que involucró la profanación de una imagen sagrada. Según su relato, los vitrales del oratorio se rompieron sin causa aparente la misma noche, y el agua bendita comenzó a hervir. Las autoridades eclesiásticas empezaron a distanciarse. El obispo titular no volvió a visitar la parroquia y ordenó que cualquier petición de traslado hecha por sus sacerdotes fuera aprobada sin objeción. La comunidad religiosa comenzó a disolverse lentamente. Solo quedaban algunos fieles, los más devotos, o los más temerosos. Entonces ocurrió lo más inesperado. Una misa fue interrumpida por un grito desgarrador. Una mujer en las últimas filas se desmayó tras ver lo que ella describió como una sombra negra salir del confesionario, donde segundos antes había entrado la nueva pareja del padre. Cuando la auxiliaron, no pudieron despertarla hasta varias horas después. Al recobrar la conciencia solo decía una palabra: maldita. Algunos empezaron a señalar que, desde la llegada de esa mujer, el clima del pueblo había cambiado. Más tormentas de lo habitual, animales enfermos, incluso la fuente central del pueblo comenzó a emanar un olor desagradable. Las flores del altar no duraban más de un día antes de marchitarse, y cada noche, a la misma hora, sonaban 3 campanadas, aunque nadie las hacía sonar. Y mientras tanto, el padre Pistolas seguía predicando, con menos fuerza, con menos fieles, pero con una extraña paz en el rostro, como si ya supiera que el final se acercaba, o tal vez que el verdadero principio apenas estaba por llegar. Los rumores ya no eran solo susurros entre bancas vacías, se habían convertido en advertencias explícitas. Una noche, en la entrada de la iglesia, alguien dejó una nota escrita con sangre seca sobre un trozo de papel antiguo. Él no es quien dice ser. Ella ya lo ha tomado. Las autoridades descartaron el hecho como una broma macabra, pero quienes conocían al padre Pistolas sabían que algo profundo había cambiado en su forma de hablar, de caminar, incluso de mirar. Una grabación filtrada a un canal local mostró al sacerdote celebrando una misa privada en latín arcaico, con velas negras y un altar improvisado en la cripta subterránea de la iglesia. Lo más inquietante no fue la ceremonia en sí, sino que entre los asistentes se reconocieron rostros de personas fallecidas años atrás, según los registros parroquiales. Algunos decían que era una edición manipulada. Otros aseguraban que era una advertencia que nadie debía ignorar. Lo cierto es que tras la difusión del video, el camarógrafo que lo filtró apareció muerto en su casa, con una expresión de terror absoluto congelada en el rostro y sin signos visibles de violencia. El forense no pudo determinar la causa del deceso. Fue entonces cuando un exorcista retirado, el padre León Paredes, solicitó por cuenta propia visitar el pueblo. Había oído demasiadas cosas y aseguraba que el mal no siempre se manifiesta con cuernos ni fuego, a veces lo hace con voz dulce y mirada mansa. Llegó sin aviso, con una pequeña cruz de hierro, una Biblia desgastada y una lista de nombres tachados. En su tercer día, pidió acceso a los archivos secretos de la parroquia, y esa misma noche desapareció. En su habitación del albergue encontraron su cruz partida en 2 y una página arrancada del libro del Apocalipsis. El padre Pistolas, al ser cuestionado, simplemente respondió: algunos hombres buscan respuestas donde no deberían. A veces, la fe es no saber. Pero lo más perturbador aún estaba por revelarse. Un grupo de devotos, liderado por una mujer llamada Doña Mirella,
antigua partera del pueblo y considerada por muchos como la guardiana de las memorias locales, organizó una vigilia clandestina para investigar los pasadizos subterráneos del templo. Lo que encontraron ahí cambió para siempre la percepción de la comunidad. En una cámara sellada con símbolos tallados en piedra, hallaron lo que parecía ser un altar pagano, con velas consumidas, huesos pequeños y figuras de cerámica con rostros deformes. Sobre una mesa de mármol descansaba un libro cubierto con piel humana. Al menos, eso juraron quienes lo tocaron antes de que el padre Pistolas apareciera de repente, con ojos llorosos pero una voz firme, y les dijera: «Lo que está aquí no puede ser desenterrado sin pagar el precio. Algunos secretos se heredan con la sangre». A partir de esa noche, la mujer, su pareja, no volvió a ser vista en público. Pero extrañamente, todas las noches, en la torre del campanario, se encendía una luz tenue, como si alguien vigilara desde arriba. Y cada domingo, el padre Pistolas seguía oficiando misa. Solo que ahora nadie se atrevía a mirar directamente al altar. Los que lo hacían decían ver dos sombras, la suya y la de ella. El pueblo, ya dividido entre el miedo y la negación, comenzó a vaciarse. Familias enteras abandonaban sus casas en silencio, con la mirada clavada al suelo, como si temieran despertar a algo dormido si pronunciaban siquiera una palabra. Las campanas dejaron de sonar incluso en domingo. Solo quedaba una certeza. Algo estaba ocurriendo dentro de la iglesia, algo que no debía ser visto ni entendido por los vivos. Hasta que un joven, hijo de uno de los sacristanes desaparecidos, tomó la decisión que nadie se atrevía a ejecutar. Equipado con una cámara oculta, entró de noche a la cripta donde se hallaba el altar secreto. Nadie supo de él durante 3 días. Lo encontraron en un establo a las afueras del pueblo, cubierto de tierra, con los ojos completamente en blanco y las manos apretadas sobre el pecho, sosteniendo una pequeña figura de arcilla que nadie había visto antes. Tenía el rostro del padre Pistolas, pero con cuernos tallados y una sonrisa torcida. Lo que grabó fue recuperado parcialmente. Las imágenes eran inestables, distorsionadas, pero lo suficiente claras como para estremecer a quienes las vieron. En ellas, el sacerdote oficiaba un ritual en una lengua que no era ni latín ni hebreo, con gestos precisos frente a una figura femenina encapuchada, que respondía en susurros guturales. En un momento, la cámara capta algo imposible. El rostro de la mujer cambia. Ya no es el mismo que se presentó en la parroquia semanas atrás. Sus ojos se tornan negros por completo. Su boca se alarga, y su voz ya no parece humana. Lo que dice en ese instante, nadie lo ha podido traducir, pero el sonido ha sido descrito como un grito dentro del alma. Luego, todo se oscurece. La grabación termina abruptamente. Lo más desconcertante no fue la imagen, sino la fecha del archivo, 1987, 37 años antes. En ese tiempo, el padre Pistolas aún era seminarista y oficialmente nunca había visitado ese pueblo. ¿Cómo podía aparecer él en una grabación tan antigua, en ese mismo altar, con esa misma mujer? ¿Era posible que este ciclo estuviera repitiéndose? ¿O acaso jamás se detuvo? Algunos investigadores independientes comenzaron a relacionar el caso con antiguos cultos sincréticos que mezclaban elementos cristianos con prácticas prehispánicas prohibidas, centradas en la figura de una diosa oscura, que adoptaba formas humanas para seducir y devorar la fe de comunidades enteras a través de sus líderes espirituales. Según los textos, esta entidad solo podía manifestarse a través de alguien que hubiera ofrecido su alma voluntariamente. ¿Fue ese el precio que pagó el padre Pistolas? ¿O fue elegido desde mucho antes de nacer? Un documento sellado del Vaticano, filtrado meses después, confirmaba que el sacerdote ya había sido investigado en secreto por anomalías teológicas y eventos inexplicables, pero que por razones políticas se decidió encubrir todo. Entre las páginas del informe, un fragmento subrayado en rojo decía: «Este hombre no es un hereje, es un portal».
El pueblo fue finalmente clausurado. Las autoridades nunca dieron una explicación oficial. La iglesia fue sellada con concreto y un cartel oxidado aún cuelga en su verja. Zona de riesgo estructural. Pero quienes viven cerca aseguran que, algunas noches, todavía se escucha el eco de una misa en el viento. Y que la figura de una mujer vestida de oscuro camina lentamente entre los árboles, esperando a que alguien vuelva a abrir las puertas. A partir de aquel incidente con los exploradores, el nombre del padre Pistolas comenzó a circular en foros ocultistas, páginas en la Deep Web y grupos privados donde se intercambiaban archivos malditos. En uno de esos sitios apareció un documento atribuido a un antiguo custodio del Vaticano, fechado en 1974, en el que se detallaba la existencia de un clérigo con capacidad de hospedar energías no humanas sin deterioro corporal visible. El documento no incluía nombres, pero mencionaba un pueblo del Bajío mexicano y una mujer descrita como inmortal, camaleónica, devoradora de voluntades. La descripción coincidía, palabra por palabra, con lo que muchos afirmaban haber visto al lado del padre Pistolas. Uno de los investigadores que accedió a ese archivo contactó a un experto en demonología mesoamericana, quien afirmó que ciertos cultos indígenas habían logrado conservar, en secreto, rituales para invocar entidades femeninas asociadas al ciclo de muerte y renacimiento, a través de la figura del sacerdote como canal. Ella no es una mujer, es un eco de algo más antiguo que el cristianismo, dijo en una entrevista antes de desaparecer misteriosamente durante una conferencia en Puebla. Las autoridades afirmaron que nunca llegó al evento, pero una cámara de seguridad lo captó entrando a una iglesia abandonada la noche anterior, con un libro entre las manos y una mirada perdida. Nunca salió. Los habitantes de los pueblos cercanos comenzaron a reportar señales inquietantes. Cruces invertidas aparecían marcadas con fuego en las puertas de granjas abandonadas. Los pozos dejaban de dar agua limpia y las gallinas ponían huevos negros. En la carretera que conduce a Purísima del Rincón, algunos conductores aseguraban haber visto, de noche, la silueta de un hombre con sotana parado en medio del camino, inmóvil, observándolos fijamente. Cuando intentaban esquivarlo, desaparecía, y en su lugar, el motor del coche fallaba por minutos sin explicación mecánica posible. Un grupo de monjas benedictinas intentó realizar una jornada de oración y reconsagración del lugar, sin contacto con el Vaticano, guiadas por visiones que afirmaban haber tenido en sueños. Al llegar al terreno de la antigua iglesia, encontraron las paredes aún en pie, cubiertas de hiedra negra, y el símbolo de una serpiente enroscada sobre una cruz tallado en la piedra. Al entrar, todas comenzaron a sentir un peso en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más espeso. Una de ellas sufrió un colapso y comenzó a hablar con una voz que no era la suya, repitiendo: «Ya despertó, y está en él». La grabación de ese momento fue enviada a la arquidiócesis, pero nunca se hizo pública. Según filtraciones, la orden fue clara: silenciar todo. El mal no se combate con luz, sino con olvido. Y sin embargo, hay quienes no pueden, o no quieren, olvidar. En una antigua libreta perteneciente a un sacerdote fallecido en 1993, se encontraron notas crípticas. Pistolas fue el primero, no el último. Habrá otros. Ella elige, él obedece. El mundo aún no entiende lo que está gestándose bajo los altares. Las últimas páginas están llenas de un símbolo repetido decenas de veces. 2 ojos sin pupilas, unidos por una cicatriz. Al día siguiente, los escombros de la iglesia habían cambiado. La cruz que se hallaba rota en el altar ahora aparecía clavada en medio del atrio, invertida, rodeada por un círculo de tierra quemada. Encima, una nota escrita con tinta roja decía: «El ciclo ha terminado, pero la fe, como el fuego, siempre encuentra otra chispa». Los expertos que llegaron a investigar encontraron cenizas humanas dispersas,
símbolos tallados en las piedras, y restos de una Biblia completamente calcinada excepto por una página. Apocalipsis 6:8. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Desde entonces, comenzaron a llegar cartas anónimas a diversas parroquias del país. Cada sobre contenía solo una fotografía. No tenía remitente, ni sello postal. La imagen mostraba al padre Pistolas de pie frente a una iglesia distinta en cada ocasión, con los ojos cerrados, las manos juntas, y la misma sonrisa serena. En algunas fotos, detrás de él, puede distinguirse vagamente una silueta femenina difusa, como un eco que no pertenece al plano visible. Lo más inquietante es que ninguna de esas iglesias había reportado su presencia oficial. Era como si estuviera reapareciendo. Algunos creen que nunca fue humano del todo. Otros dicen que simplemente fue el primer guardián de un conocimiento prohibido. Pero hay una cosa que nadie puede negar. El mal no desaparece, solo se transforma. Y en algún lugar está esperando ser invocado de nuevo. Quizás ya lo ha sido. Quizás este video ha sido suficiente.